Hola a todos, mi nombre es Javier Jiménez, soy el director ejecutivo de la SCA y retomando las palabras de Carlos Niño hace unos días, soy un apasionado de la arquitectura. Estamos aquí al lado de la ventana de la SCA con una colega, socia, que es María Jimena Manrique, queriendo compartir con ustedes un largo proceso que hemos dado en torno a la reflexión de la vivienda, que ha tenido lugares comunes, ha tenido lugares apartados donde cada uno en el ejercicio de su profesión ha contribuido al entender un poco más cómo construimos el sentido de la vivienda en el lugar. Y a propósito de eso, la SCA acompañó el trabajo de investigación que ha adelantado María Jimena con una universidad de Bogotá. En ese mismo marco, construimos escenarios de cooperación con otro de nuestros socios y es, digamos, el momento que nos reúne en este día para hablar con Alberto Saldarriaga sobre vivienda, territorio y ruralidad. Pero primero queríamos compartir con María Jimena, un poco antes de darle la bienvenida a Alberto, eh, que nos cuente y pueda compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo en la SCA Construyendo Lazos. Hola María Jimena. Javier, hola, muchas gracias por el espacio. Sí, yo quisiera sobre todo expresar mi agradecimiento con la Sociedad Colombiana de Arquitectos por acompañar la investigación, por como socia permitirme este espacio, que más allá de preguntarnos cuáles son los recursos, cómo son las acciones, son simplemente las intenciones de un tema en común, y poder generar espacios de divulgación y de conocimiento de lo que hacemos en nuestras vidas académicas, que son un espacio laboral y profesional, no solo la práctica del diseño, sino la investigación como una práctica profesional, y la sociedad con estos espacios lo que me dice a mí como socia es bienvenida, reconocemos la investigación como una práctica y te puedes acercar, estamos abiertos a recibir estas propuestas. Entonces, de antemano, mi agradecimiento con la sociedad por estos espacios de divulgación que son de alto impacto para los jóvenes y para una ventana más de nuestra arquitectura y del placer siempre de estar conectados a ella. Pues María, muy contentos de poder, digamos, participar de esto. También agradecer la generosidad de Alberto, que es otro miembro de nuestra organización que ha decidido, digamos, participar de la reflexión que tú estás construyendo en este momento. Y queríamos nuevamente tener el espacio de conversar aquí como en la sala de la Casa de los Arquitectos para transmitir un poco el espíritu de lo que queremos hacer aquí, que es crear lazos. Javier, es que es precisamente esos lazos, es de este espacio que es la sociedad, poder tener al alcance muy fácil de los grandes arquitectos de nuestro país. Para nosotros que estamos iniciando en la investigación, que nos estamos acercando a estos temas, son posibles disminuir esas distancias entre los arquitectos fundadores, nuestros maestros, y acercarnos a ellos. No es tan fácil en el medio profesional, no es fácil en la academia, son posibles aquí, en la casa, con los amigos, con los colegas, ver la sociedad no como una institución, sino como un espacio al que podemos llegar y somos recibidos con las propuestas y con las iniciativas. No se requiere más que de la voluntad y de las conexiones que ustedes hacen para acercarnos a los fundadores, con los nuevos socios, con los que estamos en esta contemporaneidad. Es eso. Uno se sorprende mucho de eso porque lo que dices tú, tiene uno contacto con ellos especialmente a través de la academia o los foros y cuando finalmente uno se los encuentra acá o en un proyecto donde hemos compartido, que nos pasó por ejemplo ¿hace cuánto hicimos ese concurso de ruralidad? ¿Como 2 años largos? 2018. Ahí hicimos como unos talleres, compartimos con él, con Carlos Niño, y ahí ya nos sorprendíamos un poquito como la informalidad en la conversación, la libertad, como la espontaneidad, y nos sentíamos muy próximos y nos permitió, digamos,
construir este espacio donde a partir de un concurso de arquitectura cerramos el ciclo del concurso. En el espacio de la investigación y la estructuración para poder hacer la convocatoria hubo distintas discusiones con los distintos actores donde había arquitectos, economistas, gente que sabía de demografía, y eso orientó un poco como la motivación que te llevó a iniciar otro capítulo de tu ejercicio como investigadora. Buscaste el espacio con la SCA, nos dimos cuenta que había condiciones para colaborar y contribuir con el desarrollo de esa investigación a través de los procesos del consultorio, y a través de otro proyecto que estábamos desarrollando con Alberto, podemos estar aquí hoy. Eso me parece un éxito y digamos es como lo que queremos compartir con ustedes, que tengan presente que lo especial del momento que va a compartir ahora María Jimena con Alberto tiene que ver con el propósito final de la SCA, que es siempre hacer más cortos los canales entre los arquitectos de distintas generaciones que están ocupados en entender, trabajemos juntos por la arquitectura. Muchas gracias, Javier. Yo aprovecho este momento para darte una cosita de gratitud, que casi me pilla, de toda la colaboración, por creer en el proyecto de la vivienda, y por creer que la investigación también es posible con los recursos que se tienen, que es solo voluntad y el amor por la arquitectura y el oficio que nos reúne a todos, desde el equipamiento más sofisticado hasta un jardín, un paisaje, un árbol, la casa, el hogar, la vivienda, la casa de todos. Me siento hoy aquí. Yo, muchas gracias, María Jimena. Bueno, qué bonito. No, pero pues quedamos muy contentos con esto. Lo vamos a abrir aquí todo y quede en el registro del canal de YouTube. Es un corazón de Frida Kahlo. Ya me lo verán puesto. Muchas gracias, María. Yo espero que te guste, que yo sé que te gustan los accesorios. Te voy a hacer una recomendación. Esto que es como un escudo, ahora ponte tú el escudo y recibe tú a nombre de la SCA a Alberto, porque tú vas a ser quien lo va a recibir aquí en la Casa de los Arquitectos, ¿vale? Buenos días, nos encontramos entonces en el espacio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, dirigido a la divulgación de investigaciones, procesos académicos. Este podcast nos está acompañando el arquitecto Alberto Saldarriaga. El tema de este podcast es las inquietudes que la investigación sobre arquitectura y vivienda social rural en el paisaje local colombiano adelanta la Universidad Piloto de Colombia, del cual pues hago parte de la dirección de esta investigación. Es para mí una felicidad, una emoción, un placer estar aquí en esta entrevista, en esta conversación con Alberto, mi profesor, mi maestro, seguidora de sus textos, de aproximaciones al hábitat, de la vivienda popular, del hábitat y sus tradiciones, de la arquitectura y el urbanismo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, historiador y teórico que se me ha cruzado maravillosamente en la vida, en mi formación y en algunos escenarios laborales. La invitación hoy a Alberto es porque en el año 2018 la Sociedad Colombiana de Arquitectos adelanta un concurso de vivienda rural en alianza con la Secretaría Distrital de Planeación, y hicimos un ejercicio muy enriquecedor para este concurso, invitando a unos arquitectos predominantes de nuestra historia colombiana para debatir temas en torno a la vivienda, como la tecnología, la normativa y la planeación del campo, la planeación de nuestro suelo rural. Alberto, bienvenido, y que esta charla pues sea muy enriquecedora para la investigación y por supuesto para las temáticas en torno a la vivienda social. Entonces... Muchas gracias por la invitación, es muy importante. Bueno, arranquemos.
Pues tras haber leído como los conceptos en torno a la vivienda social rural, hay algunas aproximaciones sobre la tradición, sobre la herencia, sobre esa integralidad que debe tener en el territorio. Bajo todos esos escritos y teorías que tú has dado, ¿cómo ves, cómo nos debemos aproximar al tema en las próximas décadas? Bueno, comencemos un poco por el nombre de vivienda social rural. Si alguna vez eso existió en Colombia fue cuando se hacían los programas de la Caja Agraria de vivienda campesina. Y eso era un programa que dejó, eso comenzó como en 1948, que la Caja Agraria comenzó a dar recursos para vivienda, llamémosla social, en el campo. Eran unas casas pues comunes y silvestres, no admitían ninguna tecnología tradicional, no era, todo tenía que ser ladrillo o bloque, teja de Eternit y no más. Entonces, ese periodo duró bastantes años. La Caja Agraria duró, que yo tenga idea, hasta 1980 y algo con esos programas de vivienda campesina. Vivienda campesina, del 40 al 80, más o menos. Del 48 al 80, más o menos. Y hubo unas cartillas, y ellos publicaron cartillas. Cuando nosotros con Lorenzo estábamos investigando la arquitectura tradicional, fuimos a la oficina del doctor Mariano Ospina Rodríguez, como se llama, y él no le interesó, sencillamente no le interesó. Entonces, que ahora haya un enfoque digamos, de un programa social de vivienda campesina, eso sería nuevo, pero todavía no hay. Ahora, se habla de ruralidad, se habla de toda una serie de cosas, pero en realidad yo no veo interés de parte del gobierno central o incluso de los gobiernos regionales en atender ese campo. De pronto en Antioquia, bueno, la Federación de Cafeteros en su momento de auge tenía un plan de ayuda a la vivienda campesina cafetera que era excelente, excelente. No tanto para hacer vivienda nueva, sino para mejoramiento de vivienda. Y era un programa excelente. Obviamente, como todo lo excelente, se suspendió. Entonces hay que entender que el problema de la vivienda campesina es un problema delicado, que no está atendido, porque ya ni la Federación ni el gobierno central, de pronto en Antioquia hay algunos planes de mejoramiento de vivienda campesina, pero en general es un campo que no está atendido. Y como campo investigativo, pues viene a resucitar después de largos años de estar enterrado. Y creo que ahí sí estaría de acuerdo contigo, buscar cómo aproximarse en términos de hoy al estudio de la vivienda campesina. ¿Por qué crees entonces, Alberto, que surge ese alejamiento, esa mirada del Estado frente a la vivienda? En algunos textos, José Giraldo habla que el problema de la vivienda, el texto obviamente es escrito en 1976, y él dice que no va a haber una mirada positiva sobre la vivienda rural, el tema de él es sobre vivienda rural, mientras exista la violencia en el país. Hoy, con los procesos de paz y nuevamente con estos actos políticos violentos en gran parte del territorio rural, vuelve y digo, bueno, el aire, la inspiración de la investigación, que fue esa mirada que hace ese acuerdo de paz, esta mirada para volver al territorio,
pues vuelve y está un poco frustrado frente a los actos cotidianos. Lo que pasa es que la historia, cuando está muy encima, es muy difícil de verla porque es cotidiana. Y toca una retrospectiva para decir, bueno, está este hecho histórico y se dieron estas condiciones, que es como lo que yo hago cuando leo el texto de José Giraldo. Pero lo que sí es que es una realidad precaria en términos de la productividad, en términos de las instalaciones y la infraestructura, y la mirada que hace el Estado a la vivienda rural entre los 80 y los 90 ha sido de aprovisionamiento de agua y de mirar cómo se soluciona la energía sin acudir a energías alternativas. ¿Sí? Entonces hay como una distorsión ahí, como de la realidad y del reconocimiento. Entonces, listo, yo como investigadora entiendo que el Estado, por los actos violentos, haya decidido tener una displicencia sobre ese territorio, que no debe ser así, al contrario, era donde más debía haber una acción. Entonces, adicionales a esos contextos de violencia, ¿qué percibes tú o qué has interiorizado para que se dé ese abandono del Estado, pero también un abandono, digamos, desde los investigadores para estar pensando en otras sistemas porque sea malo, ¿no? La vivienda social urbana, los desarrollos de equipamientos, las infraestructuras urbanas, muy concentrados en lo urbano. Claro, alguien diría, pero es que el crecimiento de las ciudades pues se ha dado en los últimos años y esa debe ser la mirada. O sea, hay miles de justificaciones estadísticas, estatales, políticas para eso, pero te la hago es porque yo quiero esa mirada, esa reflexión crítica que te caracteriza, que para alimentar mi pensamiento, hacia allá va mi interés en la pregunta. No, mira, la violencia es causada en parte por el abandono del campo, por el abandono o el descuido del campo. Muchas de las guerrillas fueron campesinas. Y no estoy hablando de las FARC, sino mucho antes, de las guerrillas del Sumapaz, de las guerrillas de los Llanos. Eran problemas campesinos que no se solucionaron, porque el campo y el campesino, en cierta medida, dejó de existir para el Estado, sobre todo cuando llegó la óptica neoliberal. En el modelo neoliberal por ejemplo, de Rudolf Gómez, él prefería importar y exportar que ayudar al campesino. O sea, el campesino quedó en la red de tráfico monetario, digámoslo así, y el producto del campesino no era importante. Era importante en el sentido de que en las plazas de mercado se podían conseguir productos, pero en la economía no figuraba. Y fue hasta hace relativamente poco que, con un paro agrario que le tocó creo que al presidente Santos, que como que dijeron, vaya, aquí hay campesinos. Había un chiste de Santos que estaba volando en el helicóptero y vio una gente que se movía y él creyó que estaban jugando golf. ¿Sí? Entonces el paro agrario, que fue importante, como que hizo medio pensar en el problema campesino. Y el problema campesino sigue estando vivo y coleando. Con la pandemia se descubrió que el campesino era muy útil. ¿Sí? Porque producía. Entonces, digamos que el campesinado colombiano está por ahí en una especie de limbo, que sí se entiende que existe, pero no se entiende cómo atenderlo, porque los intereses exportadores, importadores, bancarios, financieros, no aplican al campesino. Campesino con tarjeta débito, pues como complicado. Entonces el campesino sí existe, produce,
A mí me encanta, por ejemplo, ir a la plaza de Palo Quemado. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Y muestra el potencial agrícola que tiene Colombia. Colombia fue potencia agrícola hasta hace unas décadas. Colombia sostenía a Venezuela en términos de agricultura, etc. Todo eso se vino abajo. Sí, la mayoría de nuestros productos de la canasta familiar son chilenos, ¿no? No, por eso. Fruta, ¿Qué el tal uno arroz. comprar arroz importado de la China y hay gente que se siente muy contenta? Uy, esto viene de la China y esto viene de Chile. Y el producto nacional es subvalorado. Alberto, ¿tú crees que es posible pensar, porque bueno, pensamientos que tiene uno en estos momentos de pandemia? Listo, hay que, lo óptimo para la calidad de vida y los habitantes pues eran las ciudades porque era rentable. Yo criticaba mucho quienes iban a vivir hacia las afueras, yo decía, pero es que estamos ocupando, hay que controlar la expansión. Hoy por hoy uno dice, algunos vamos a tener que habitar en otros lugares porque hay que bajar este hacinamiento, estas densidades, tenemos que mirar cómo nos organizamos, principalmente pienso yo en ese aspecto. Entonces digo, bueno, pero entonces no vamos a ir a repoblar el área rural y entonces darle un impacto mayor. Entonces leyendo en estas teorías rurales, se han organizado en otros países con un concepto que yo no veo muy claro en la política nacional y es el concepto de la villa, la aldea, y estas villas y aldeas conectadas con un sistema fuerte que luego se conecta a la ciudad eventualmente, pero no en principio. Y estamos siempre pensando la ruralidad, lo digo por mis acercamientos a los NPOD que hemos tenido en la ciudad de Bogotá, donde se sigue pensando es una conexión campo-ciudad, pero no en un sistema autónomo que poble con otras ideas, la villa, la aldea, retomar conceptos de nuestras herencias indígenas, españolas, ¿sí? sin irnos por esos extremos de que es que si estoy en las tradiciones y en las herencias de la Pachamama, entonces no puedo con las herencias colonas. Yo pienso que somos este sincretismo cultural y la vivienda quizás es un escenario para valorar estas sinergias culturales, pero también para repensar el territorio. Ese concepto del que molestamos tanto en el 2018, que decíamos que vamos a hablar de ruralismo, si hablamos de urbanismo, pues a mí me quedó. No creas que yo dije esto no es en broma, porque cuando ustedes pronuncian términos, conceptos, acercamientos epistemológicos, yo sé que no son gratuitos. Entonces, sea hoy que ese chiste, ese comentario, hay unas teorías ya que hablan de nuevas ruralidades, pero también hablan de ruralismo, como estos sistemas muy basados en esa herencia de aldeas y villas. ¿Tú crees que es posible, que sería interesante que repensáramos la ocupación de la ruralidad de esta manera o cómo la ves? No, a ver, lo que hay que pensar de nuevo es el territorio. Me he dicho, el territorio colombiano hay que repensarlo. Y repensarlo es repensarlo de cabo a rabo. Porque mire, por ejemplo, si uno considera el departamento del Quindío, pues ahí no se puede hablar de aldeas, pero sí hay una red de poblaciones importantes muy bien conectadas entre sí, con buena carretera, con buenos servicios. Se acabó el cultivo del café, se dedicaron al turismo. Entonces, esos ejemplos de redes urbanas que yo trabajé alguna vez, aquí hay cantidades de redes urbanas. Está el eje cafetero, está, por ejemplo, los pueblos de Santander, está toda el área de Córdoba, Sucre, que son poblaciones que quedan a unas distancias mínimas, con pésimas carreteras, obviamente. Está, ¿qué otro había? Bueno, en el Valle del Cauca. Entonces, si uno mira el territorio, ve que hay unos sitios donde hay núcleos urbanos, no los llamemos villas o aldeas, núcleos interconectados, ¿sí?
y los ferrocarriles de la sabana que no funcionan. La sabana es un sitio fantástico, que ahora están repensando. Cuando el tren sirvió durante años, pero aún así, los 26 municipios que están dentro de la sabana de Bogotá, no sé si 27 que en Bogotá, deberían estar muy bien conectados. Por lo menos en esa sabana centro que llaman. Por eso, ¿y qué estamos haciendo? Condominios, suburbios, centros comerciales, en el mejor terreno fértil de Colombia. ¿Sí? O sea, estamos arruinando. Con un amigo, Michel Eber, dimos una charla una vez que se llamaba Hubo una vez una sabana. Eso fue en el año 70 y pico. Y lo que dijimos en el 70 y pico está pasando hoy. Recuerdo Primero, la forraron en plástico para el cultivo de flores. Segundo, la suburbanizaron. Tercero, la volvieron pues como una especie de centro comercial expandido. Exacto. Y es un tesoro. La sabana es un tesoro. Sí vale la pena hacerle como insistir en esa posibilidad para recuperar de alguna manera, sobre todo ahora pues que se está hablando de bueno, que acaban para Bogotá de darle la denominación de área metropolitana. Con los 26 municipios. Con los 26 municipios, o sea, si lo miramos de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, y no con esa autonomía que debería tener cada núcleo, como dices tú, podría ser una alternativa para valorar y darle esa mirada a la Por eso, realidad. pero cuando yo digo repensar el territorio es saber qué se debe hacer en el territorio y qué no se debe hacer. Claramente. Y en la sabana hay más de lo que no se debe hacer de lo que se debe hacer. ¿Sí? Entonces, repensar el territorio es por qué una industria se puede o no se puede localizar en tal punto. O tal cosa, ¿sí? Entonces, aquí, aunque llevamos décadas de planeación, entre comillas, moderna, entre comillas, estamos en la edad de piedra, en la edad de piedra, y comparándonos incluso con países vecinos. Sí, es que lo de los sistemas te lo digo porque lo vi en Quito, en toda la Ecuador, en todo ese entorno. Bueno, Perú pues atravesado con el turismo, pero tienen una red sólida de esos puntos rurales históricos que se conectan, pero nosotros no. Entonces la disculpa es, tenemos una difícil geografía, no nos conectamos, pues eso podría antes fortalecer esos que sí se pueden conectar fácilmente. La geografía del Perú es peor de... Es más fuerte, están sí. los nevados de... No, por eso. Pero el asunto, vuelvo a decir, es que el territorio, que es una palabra que ha cobrado importancia afortunadamente, es llamémoslo un patrimonio que hay que cuidar. Y entonces, obviamente la óptica monetarista, la óptica de los usureros, de los monopolistas, pues no da para eso, ¿sí? Ese repensar, y no es un problema ideológico de ser de izquierda, de derecha, o del centro, o de lo que sea, o del polo norte, es una idea de sentido común, ¿sí? O cuidamos el territorio, o nos morimos. Exacto, no hay supervivencia. Sí, por eso es sencillo. Alberto, hablando así de arquitectura, sí, una de las dificultades, por ejemplo, lo que uno ha visto que el gobierno ha hecho en el territorio rural, pues es muy fuerte. Digamos que yo tuve la oportunidad de ver unas en Caloto, Cauca, desocupadas, porque obviamente debajo de una teja de zinc y de ladrillo las personas no se sienten cómodas. Lo mismo que pasó en ese conjunto que hicieron en Santa Marta, muy cerca de los resguardos indígenas, abandonados, porque, bueno, ni siquiera fue porque no les gustara, sino que no tenían agua. Bueno, y así todos estos aportes, pero saliéndonos de ese conflicto político,
y viendo que no compartimos estos sistemas constructivos, ¿tú le apostarías a qué sistema y a qué tipología arquitectónica? No, esas apuestas no las hago yo. A ver, una tipología es que en el campo hay 1000 tipologías. O sea, ¿para qué decir una? ¿Sí? O de pronto una tendría que ser tan universal que se pudiera hacer en cualquier parte. Segundo, las tecnologías lo que hay es que investigarlas, desarrollarlas, expandirlas, ¿sí? Porque si se quedan en la pura tradición se extinguen. En Barichara creo que hay una entidad que estudia la tapia pisada. En el Quindío obviamente está lo del aguado. En no sé dónde. ¿No he dicho? Eso es tema de investigación técnica. Sí. O sea, armonizar la investigación de la tipología arquitectónica con las investigaciones Es que mira, constructivas. cuando uno estudia la vivienda campesina tradicional, la técnica y la tipología van de la mano, ¿sí? O sea, cada región tiene sus técnicas y sus tipos de vivienda. Entonces, en el eje cafetero, cuando hicimos el estudio de la vivienda cafetera, pues era fantástico, porque uno veía una región con 4 departamentos muy distintos, pero una idea, digamos, casi arquetípica de vivienda, la casa con corredor, no más, no más. Que fuera así, que fuera en L, que fuera en Z, no importa. Casa con corredor. Punto. Y en Guadua, con teja de barro, con barandas varas de chonta, en fin. ¿Qué recuerdas de la vivienda del Caribe? Porque te lo pregunto porque yo no he hecho todavía un acceso a ese territorio, pero sé bueno, en alguno de los textos se menciona la alta precariedad que hay sobre todo en la vivienda, en toda la vivienda, pero digamos que la del Caribe es esencialmente nombrada porque es muy pobre, precaria, pero cuando yo veo los textos, cuando veo esas texturas en las envolventes, cuando veo que hacen un basamento precario, pero que se aísla, que sí, que hay tierra, ¿sí? Es piso en tierra, andén en tierra, pero esos valores me parece que son los más importantes de investigar, traer, mirar, para no descalificar simplemente porque no cumple con las mediciones de pobreza o con las categorías o las cualidades que finalmente uno mismo también pone. No, mira, en las llanuras del Caribe, de lo que es Montería Sincelejo, la región Montería Sincelejo, en el sur de Bolívar, la casa campesina es, en primer lugar, es una región de latifundios. Entonces la casa campesina está en los pocos minifundios. La casa campesina es en muro de bareque, con techo de palma, y, no hecho, pobreza sí hay, pero pobreza lastimera en ese momento no encontramos. Lo encontrábamos en las casas que usaban los materiales nuevos. Pero la vivienda tradicional, además era muy bonito porque la vivienda campesina tenía la zona de vivir, la cocina y el kiosco. Eran por partes, o sea, en una parte la habitación, la cocina. Sí, eran tres edificaciones. 3 elementos, perfecto. Y el kiosco era importantísimo, porque era la zona social, donde colgaban las hamacas, donde se reunían, donde bailaban, en fin. Pero eran 3 elementos, un rectángulo que podía dividirse en 3 espacios internamente, bareque, techo y palma. La cocina con muro a media altura y un entramado para dejar salir el humo. La cocina afuera para que no se quemara la casa, y el bohío, ellos le tienen un nombre, el kiosco, que era para la sombra, la reunión, ¿sí?
y era todo hecho con materiales del sitio, de la región. ¿Sí? Los baños, que no abundaban, pues era un cuartico con una letrina. Pero vuelvo a decir, en ese momento, hace años, que uno encontrara miseria, gente mal vestida, gente sucia. No, lo contrario. Los pisos, incluso los pisos de tierra, casi que los barrían hasta darle brillo. Sí. 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 Entonces fíjate que esos conceptos son relativos. Es que uno encuentra en la literatura muy descalificada la vivienda con denominaciones como precariedad. Yo decía, pero a ver, la precariedad tiene una condición de pobreza, de hambre, de poco acceso a la educación. Y cuando yo miro los niños, por lo menos el entorno a Monpós, ¿sí? Es una arquitectura bellísima, Bellísima. bellísima, con acceso a educación, a salud, con las vías. Por eso, pero fíjate que todo eso es un problema territorial. Lo que no se resuelve en la casa se resuelve en el territorio. Entonces, la casa tiene un límite de abastecimiento, por decir algo, de autosuficiencia, pero el resto depende del territorio. De que haya escuela, centro de salud, que haya no sé qué, que haya no sé cuándo, ¿sí? Alberto, yo te iba a hacer la pregunta del color, porque obviamente pues una de las cosas más lindas del libro de Tradiciones y Herencias es esa fotografía con esos colores azules, blancos, rojos, naranja, las texturas, todas las geometrías con el color, ¿sí? Diferente, por ejemplo, lo que muestra Gilma Mosquera con el Pacífico, que es el color dentro de las ventanas y estas listones de madera, ¿sí? Quedan muy diferente a estos colores que se veían en las fachadas, en las casas que recoge el texto. De ese aprendizaje, de esa recolección de ese color, ¿cómo lo asocias culturalmente en la vivienda? En las personas, ¿qué viviste, qué percibiste de ese lenguaje? Es que las casas de San Andrés, que ya no existen, entre otras cosas, porque yo estuve hace poco y ya no existían casas de madera, ya no había, tenían una tradición de color por la pintura, por el tipo de pintura. Cuando llegó la pintura de aceite, que tenía colores, las casas se pintaron de colores, porque antes eran de madera. Lo mismo en territorios donde se usaba el muro de cal, pues cuando no había sino cal se pintaban de blanco o amarillo, ¿sí? Cuando llegan las pinturas sintéticas, pues es que el color llega con la pintura sintética. Y Providencia, las casas eran preciosas, ya no hay, pues. Pero ahora, uno cree que eso tiene una identidad cultural particular. Cuando uno le pregunta a un isleño por qué pintó su casa, dice, porque me gustó. No o sea, hay... códigos culturales ocultos, significados semióticos, eso no hay. No hay. Son costumbres. Costumbres. Cuando la Candelaria estaba pintada de blanco, con Genoveva Carrasco, la que dirigió la Corporación de la Candelaria, se hizo una campaña por recuperar el color de las casas. Y para eso se hacían las calas, ¿sí? No, la Academia de Historia se vino encima. El señor Mendoza Varela, pues creo que nos mandó al infierno y todo. No, pues apenas salió el rosado. Y hoy la Candelaria es de colores. Cartagena era blanca. Totalmente. Yo tengo fotos de Cartagena Sí, blanca. Hoy Cartagena pintoresca. es caleidoscopio. Sí. Entonces fíjate que esas cosas se van dando, pero que tengan un significado cultural, que uno vaya a decir por qué amarillo, azul y rojo. No. No. Porque en el eje cafetero sí que prima ese, ¿no? El azul y el amarillo. Azul, amarillo, blanco en estas casas y en estos ornamentos. Pero vuelvo a decir la disponibilidad de la pintura.
porque la cal se mezclaba con minerales. Entonces la cal blanca se mezclaba con el azul, con el rojo, entonces daba con el amarillo. Entonces daba el ocre, el rosado y el azul. El verde no. No, el verde no. No, que el verde no venía de mineral, sino que el verde viene del cobre. O sea, casi que uno podría, aquí como haciendo experimentos, cuando se estudia la modernidad, uno estudia cómo entra la industria del Team 10 al país, con esta perfilería de aluminio, cómo queremos estos grandes ventanales, pero como no teníamos fábricas de vidrio, entonces las hemos seccionado. Una recomendación sería, mire la vivienda rural, mire la vivienda campesina desde la tradición constructiva, en qué momento, cómo van llegando y cómo van cambiando esos lenguajes, esos patrones, que uno, pues por la mente científica empieza uno como a registrar y a clasificar. Debería uno casi que despojarse de eso. Es tu recomendación, como no lo mire así, acérquese. Mira, por ejemplo, cerca de Montería, o en esa región, que las casas eran de bareque, por ejemplo, hicieron bloques de cemento a mano, en la casa, en el predio. Y hicieron los ranchos o los bohíos con bloques de cemento. El comportamiento térmico del bloque quedó parecido al del bareque. El bareque tiene un comportamiento térmico muy bueno. Entonces lo que hay que pensar en los nuevos materiales es para qué clima se van a usar, para qué humedad, para qué temperatura, para qué, ¿sí? Porque el bareque es aislante térmico, pero también guarda el calor. Eso lo hemos hecho con Jorge Ramírez Fonseca varios ensayos de simulación. Entonces, vuelvo a decir, si uno realmente quiere meterse en el cuento, no es por romanticismo, como nos decían a Lorenzo y a mí, que éramos unos románticos, que mirábamos al campesino y se nos llenaban de lágrimas los ojos. No, esto es una cosa seria, seria. Sí. Que como el tiempo en estos medios es, porque yo quisiera quedarme aquí y seguir haciéndote miles de preguntas, pero quisiera que para finalizar me dijeras, te recomiendo esto, haz esta mirada, salte. ¿Qué me recomendarías para yo no el siguiente recomiendo. año? No, Alberto, yo no te voy a dejar ir sin que sí, me des una puntada de ánimo. No. Lo único que recomiendo es tener la inquietud investigativa, tener la manera de meterse en el trabajo de campo, en el trabajo técnico, pero es que ¿qué recomienda uno? No sé, yo soy tu discípula, tú dime. Pues, si yo me voy a ir al campo... No te puedo decir que me imites. Pero seguramente no, es si que mire, tengo la no, opción, a lo mí voy a siempre hacer. me preguntan, siempre me terminan preguntando. Una pregunta de cura. ¿Y usted qué aconseja? ¿Usted qué sugiere? Yo no aconsejo nada, yo no sugiero nada, porque primero no soy futurólogo, segundo no sé qué, porque es que lo que, por ejemplo, Lorenzo y yo hicimos, no nos lo recomendó nadie. Se nos ocurrió. Sí, claro, Entonces, pues para mí es una fortuna poder leerte y decir, en lo cultural vimos esto, en lo tradicional vimos esto, en la herencia vimos esto, y cómo las tres cosas son diferentes gracias a esos alcances. ¿Yo qué he hecho? Pues meterle temas de confort, meterle temas de industrialización, o sea, como si esto se mezcla, si hay estas hibridaciones, cómo funcionan, estos nuevos modos de vida, estos nuevos campesinos que están necesitando, porque hay un retorno al campo de familias jóvenes, de familias con hijos entre los 5 y los 10 años, con estudios, es decir, como que tú dices, no es el pobrecito que se quedó en el campo, sino es personas ilustradas, preparadas, que quieren otro esquema lejos de esa mirada neoliberal para su vida. Ese es el nuevo campesino.
Eso es lo que me he No, yo he encontrado. conocido campesinos estupendos en Genesano, Boyacá, en esa región. Ese es un paraíso. No, Y ya es un casi paraíso increíble. terrenal, las frutas, las manzanas, las peras, las ciruelas, todo. Ese es un paraíso. Y un campesinado muy bien, me he hecho muy bien puesto, por decir algo. Como muy consciente de que es campesino y que pretende mejorar su calidad de vida. Eso es el campesino cafetero que pues en alguna parte existirá también, ¿sí? El campesino santandereano, que no lo hemos mencionado, es muy especial, ¿sí? Sí, la piña, me encontré, solo estuvimos en Lebrija este año hasta marzo por la pandemia, y en Lebrija, qué calor, Santander es cálido, cálido, seco, quizás con la humedad, yo digo que Colombia es de humedad relativa alta y que por eso la humedad no es un factor diferenciador, pero el tema de la temperatura sí, y tienen bueno, el abandono del Estado es contundente, pero hay una riqueza en la productividad. Menciono la piña porque para ellos era como lo importante en este momento de producción. Y el tema no es patio, es como un solar, que ellos no le llaman solar, donde está la actividad productiva y la actividad social, allí, en la tierra, en el espacio, sin arquitectura, ¿sí? Diría uno, pero con recinto, con esa naturaleza y el artificio de la vivienda. Alberto, entonces, tras tu respuesta, quiere decir que yo puedo invitarte, visitarte, Ah, sí, claro, y si tengo las opciones de llamarte a este proyecto, tú me dejas la puerta abierta. claro, claro que sí. No, pero mira, un poquito haciendo síntesis. El campesino, para que realmente se sienta reconocido, tiene que tener un cierto empoderamiento. Mejor dicho, el campesino que se siente humillado, olvidado, que por decir algo vive tomando chicha o cerveza, y ese campesino no va para ninguna parte. Porque los campesinos de que hemos hablado, el campesino cafetero, no sé qué, son campesinos que son conscientes de su condición de campesino, pero también de que son dueños de su propia vida, ¿sí? O sea, se empoderan ellos. No es poder político, es empoderar un poco la identidad campesina Un empoderamiento del territorio. del territorio. No, y aquí hay muchos más ejemplos que nunca se... Las mujeres del Chocó, las mujeres de no sé dónde, los no sé qué. Mira, cantidades de ejemplos de grupos, llamémoslos campesinos o rurales, que hacen cosas maravillosas. Así es muy diverso, o sea, he encontrado cosas, bueno, la primera parte que es todo el Pacífico, todo lo que es Guapi, Chamón, Chamoncito, que es un área rural con una riqueza arquitectónica palafítica, eh, que ahora que se hablan de todas estas miradas del desapego, que las cosas van y vienen, que todo se vuelve etéreo, la casa de ellos se construye en un día y se cae en un minuto, quitando un elemento, cae, porque muchos de ellos ocupan, ahí sí de manera precaria, la pobreza, no solo por desplazamiento de violencia, sino también por desplazamiento de pobreza. Entonces ellos son como unos ocupas que se van moviendo en el territorio, entonces tienen que darle una patada a su casa rápido en un elemento fuerte que caiga, recoger el material y llevarlo a otro punto cercano, no menor de 100 metros o 200 metros. Entonces esa también es una mirada que se nos queda, que se No, nos queda mire, por fuera. tenemos tal biodiversidad, tal diversidad cultural, tal riqueza paisajística, que nosotros debíamos vivir investigando nuestro país, ¿sí? En vez de ganar puntos en conciencias o estar en el ranking de las 10 mejores universidades, lo que debíamos hacer era mirar el país, punto. Ay, pues Alberto, yo me siento muy más segura después de esta charla, como
de sí, porque si a ti te decían romántico, a mí no me bajan de jardinera, ¿no? Ya llegó la jardinera, las plantas, la vivienda campesina, no, le falta la teoría, pero yo después de la experiencia y esas charlas que tuvimos, yo siento que falta mucha investigación en estos paisajes y la arquitectura como un elemento de ese paisaje local, rural, porque no se puede mirar la vivienda desintegrada de los ríos, las montañas, No, por eso el tema la del tierra. territorio. El tema del territorio. Exactamente. Bueno, Alberto, muchas gracias bueno, por compartir. conversamos muy rico. Me alegra. Gracias.